Estamos en la sexta jornada informativa sobre el mieloma múltiple y hoy hablamos con el doctor Bruno Paiva, director de citometría de flujo y director de gamapatías monoclonales de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy Bruno no nos va a hablar de la enfermedad mínima residual, nos va a hablar de la gamapatía monoclonal de significado incierto porque tiene mucho que contarnos. Cuando quieras, Bruno. Teresa, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar aquí, compartir este foro con todos ustedes y, insisto, dar las gracias por la invitación para hablar de la comunidad española de pacientes con mieloma y también agradecer la oportunidad de no hablar de enfermedad mínima residual, aunque hay muchas cosas que contar, seguramente quedará para un próximo evento, pero este año tener la oportunidad, la posibilidad de hablar de otro tema que es muy, muy atractivo, y es la gamapatía monoclonal de significado incierto, GMSI, según sus siglas en español, o MGUS, según sus siglas en inglés. Y de entrada ya me puedes perdonar porque todas las diapositivas por trabajo, ¿no?, están escritas en inglés, pero trataré de ser lo más didáctico posible y tratar de explicar lo mejor que sé las ideas que quiero traer esta tarde. También comentar que no es mi misión, o al menos no lo he pensado así, hablar desde el punto de vista estrictamente diagnóstico, clínico de esta condición, sino hablar de una forma más descriptiva y señalar aquellos puntos que, a mi modo de ver, son preguntas que siguen sin tener respuesta y, sobre todo, cómo creo que desde el laboratorio podemos y debemos hacer más de cara a dar respuestas a esas preguntas y, en definitiva, mejorar el manejo de esta condición, de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Empiezo por tratar de contestar qué es la gamapatía monoclonal de significado incierto, o MGUS. De entrada, saber que hay tres subtipos de la gamapatía. Un subtipo que se encuentra asociado a la presencia de una inmunoglobulina monoclonal, de una paraproteína monoclonal que no es IgM y suele ser IgG o IgA. Estos son los anticuerpos que nos dan inmunidad, como es, por ejemplo, ahora frente al COVID-19. Y luego hay gamapatías asociadas a la expansión de una inmunoglobulina tipo M, y hay un tercer subgrupo cuya gamapatía se caracteriza por la producción anómala de una paraproteína que consiste únicamente en la cadena ligera, sin la cadena pesada de ese anticuerpo monoclonal. Lo más importante a retener es la existencia de estos tres grupos, que la concentración de este componente monoclonal, de la inmunoglobulina monoclonal, suele ser baja, inferior a 3 gramos por decilitro, y que el porcentaje de células aberrantes en la médula ósea también suele ser bajo, inferior al 10%. Y por supuesto, esta condición no tiene cualquier tipo de síntomas asociados a las condiciones malignas y que obviamente requieren tratamiento. Por eso, esta condición, la gamapatía monoclonal de significado incierto, no se trata, aunque con ciertos matices que veremos más adelante. Si da la casualidad de que hay más de 3 gramos de decilitro o más de un 10% de células aberrantes en médula ósea, o la presencia de algunos de estos síntomas, ya no hablaríamos de una gamapatía monoclonal, sino que hablaríamos, por ejemplo, de un mieloma, ya sea quiescente, ya sea activo, o podríamos hablar también de algún tipo de linfoma
como puede ser la macroglobulinemia de Waldenström. Asimismo, debemos saber que en función del tipo de gamapatía hay cierto riesgo de progresión a una neoplasia maligna. Y que el tipo de neoplasia maligna depende del subtipo de gamapatía. Me explico. Aquellos individuos que tienen una gamapatía IgM, es decir, un aumento de inmunoglobulina M, tienen mayor riesgo de desarrollar linfomas, sobre todo un linfoma muy característico que se llama linfoma linfoplasmocítico o la macroglobulinemia de Waldenström, que tiene este nombre en honor al médico sueco Jan Waldenström, que describió por primera vez esta enfermedad. Y luego están las otras gamapatías tipo IgG o IgA, que progresan sobre todo a mieloma múltiple y en menor medida a una amiloidosis sistémica primaria, pero sobre todo a mieloma múltiple. También es importante saber que existen varios subtipos de gamapatía monoclonal de significado incierto, porque el riesgo de progresión a un tumor maligno es distinto. Y en esta gráfica podemos ver, esta gráfica es una gráfica clásica de los trabajos de Robert Kyle en la Clínica Mayo, que es quizá el padre de las gamapatías monoclonales, las ha descubierto y caracterizado como nadie más en el mundo. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo los individuos con una gamapatía no IgM, tienen un riesgo de progresión que es inferior a los individuos que tienen una gamapatía IgM. Esta gráfica, además de señalar este dato, es muy importante para señalar un aspecto que de alguna forma nos debe traer cierta tranquilidad, y es el hecho de que si es cierto que los individuos con esta gamapatía monoclonal de significado incierto tienen riesgo de progresión, y el riesgo de alguna forma es de 1% al año sin que se estabilice al menos hasta los 20 años, es decir, siempre va a estar ahí al menos durante un periodo de 20 años, 1% al año, también es cierto que, como ustedes pueden ver en la gráfica, la probabilidad de que un individuo con esta gamapatía termine falleciendo mucho más tarde en su vida por cualquier otra razón que no sea la transformación maligna es mucho más alta. Y esto nos debe dar cierta tranquilidad. Quizá esta gráfica es muy representativa del por qué estudiar las gamapatías monoclonales, puesto que este sería de alguna forma el modelo de progresión de la enfermedad. De la enfermedad me refiero, en este caso, a las gamapatías no IgM, ya sea IgG o IgA, y su desarrollo a mieloma múltiple. Como decía anteriormente, los individuos con gamapatía monoclonal de significado incierto tienen un riesgo bajo, pero que está ahí cada año, de progresión a mieloma múltiple. Muy probablemente al inicio un mieloma múltiple quiescente y más tarde un mieloma múltiple sintomático activo que requiere tratamiento y que luego entre en esa dinámica que desafortunadamente sigue siendo real de respuesta recaída, aunque afortunadamente existen cada vez más fármacos para prolongar el tiempo de remisión y para afrontar las recaídas que se siguen produciendo. Un punto muy importante: la inmensa mayoría de los individuos con esta gamapatía monoclonal de significado incierto jamás van a desarrollar un mieloma, puesto que la tasa de progresión es muy baja, del 1% al año. Eso sí,
todo el paciente que ha llegado aquí a un mieloma activo, todo el paciente ha pasado por este estadio de gamapatía monoclonal. Por lo tanto, es importante tratar de entender el origen de la enfermedad porque todos los pacientes con mieloma, amiloidosis o macroglobulinemia pasan por este estadio benigno de gamapatía monoclonal de significado incierto. No solo es importante estudiar la gamapatía porque es, digamos, la antecámara de una neoplasia maligna. En mi opinión, se debe estudiar más a fondo la gamapatía monoclonal de significado incierto porque los estudios del doctor Kyle pusieron de manifiesto que la supervivencia de estos individuos es inferior a la supervivencia que cabe esperar en individuos de la misma edad. Es decir, en este estudio se ha comparado la supervivencia global de los individuos con gamapatía monoclonal de significado incierto frente a un grupo control de la misma edad en la misma región de los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que la supervivencia es inferior. Y, en mi opinión, ya tan solo este hallazgo requiere que estudiemos más y mejor la gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Cuáles son las principales causas de este incremento en la tasa de fallecimientos? Pues bien, la causa número 1, con diferencia, es la transformación maligna a mieloma, amiloidosis y linfoma, porque estas enfermedades, desafortunadamente, siguen siendo incurables en la mayoría de los pacientes. Y la segunda causa principal de fallecimientos son las infecciones. Y esto para mí es muy importante, más aún en la época que nos ha tocado vivir del COVID-19, y trataré este tema de las infecciones un poquito más tarde en mi presentación. Por lo tanto, si el individuo con gamapatía monoclonal de significado incierto tiene una supervivencia disminuida, para mí esto quiere decir que hay gamapatías monoclonales de significado incierto con clarísimo significado clínico. Esto no lo digo yo, sino que dicen los expertos en esta enfermedad. Y hoy por hoy se reconocen algunas gamapatías monoclonales de significado clínico, ya sea, por ejemplo, asociado a mayor riesgo de fracturas óseas o osteoporosis, también de afectación renal, y de hecho esta afectación renal está tan bien caracterizada que incluso lleva el nombre de gamapatía monoclonal de significado renal, afectación neurológica con distintas condiciones bien definidas asociadas a neuropatía, a su vez asociada a la gamapatía monoclonal, e incluso también afectaciones a nivel cutáneo, que también tienen su nombre y definición muy concreta en el abanico de las gamapatías monoclonales, como puede ser el POEMS o la crioglobulinemia. Sin embargo, no hay ningún abanico o ninguna definición que marque el riesgo de infecciones, algunas de ellas severas. Y creo que por la incidencia de infecciones en estos pacientes y por el hecho de que es la segunda causa principal por detrás del exceso de fallecimientos, a mi modo de ver, debería haber una gamapatía monoclonal de significado infeccioso. Al día de hoy, ¿dónde estamos? Es decir, ¿cuál es la práctica? Y en la inmensa mayoría de los países donde yo creo que se sitúa España, pese a que no hay evidencia, al menos de una forma absolutamente concluyente, hoy por hoy hay un seguimiento casi indefinido del individuo con una gamapatía monoclonal de significado incierto. Quizá al inicio de la enfermedad cada 3 o cada 6 meses,
y si la enfermedad se mantiene estable y el paciente tiene bajo riesgo de progresión, a lo mejor el seguimiento baja al año o incluso cada 2 años. Pero siempre hay seguimiento. Y la razón por la cual hay un seguimiento indefinido es porque si hay una transformación maligna, identificar el momento en el cual se da esa transformación maligna podría contribuir a una mejor supervivencia del paciente, por ejemplo, con mieloma, que ha sido seguido anteriormente por su gamapatía monoclonal. Y de hecho, esto se ha demostrado, por ejemplo, en estudios epidemiológicos en Suecia, donde ustedes pueden ver aquí cómo la supervivencia de los pacientes con mieloma con diagnóstico previo de gamapatía monoclonal de significado incierto es o fue superior a la supervivencia de los pacientes con mieloma sin diagnóstico previo de gamapatía monoclonal. Eso sí, también decirles que de todos los pacientes con mieloma múltiple en Suecia, tan solo el 3% se había diagnosticado previamente de una gamapatía monoclonal. Es decir, hay muchas gamapatías monoclonales infradiagnosticadas. Por eso hay muchos estudios hoy por hoy en el área de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Hay estudios que se dedican sobre todo al registro de estos pacientes y tratar de ver cómo es su evolución en el tiempo y si podemos encontrar biomarcadores que puedan predecir la transformación maligna, por una parte, y luego hay estudios que investigan cuál es el impacto de la intervención precoz, del tratamiento precoz del paciente con gamapatía monoclonal de significado incierto. Y aquí hay 2 tipos de estudios. Hay varios estudios, como pueden ver en la diapositiva, pero conceptualmente hay 2 tipos. El primero es el tratamiento antitumoral, es decir, tratar muy al inicio para evitar la transformación maligna. Y esto es algo incierto, cuyo valor es muy incierto e incluso diría controvertido. Y luego hay otros estudios que realmente no buscan el tratamiento del tumor, pero sí el tratamiento de la célula que está produciendo la inmunoglobulina monoclonal para paliar los síntomas asociados, por ejemplo, a esa gamapatía monoclonal de significado renal o significado neurológico, las neuropatías, que se pueden tratar, por ejemplo, con rituximab. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo ante todo esto? Si hoy por hoy se diagnostica un individuo con esa inmunoglobulina monoclonal en suero, algunos, muy pocos, tienen riesgo de desarrollar un tumor maligno, como es el mieloma, la amiloidosis o la macroglobulinemia. Muchos más tienen riesgo de desarrollar una infección. Algunas de ellas pueden ser severas y llevar a una muerte precoz. Eso quiere decir que dentro de estas gamapatías de significado incierto hay algunas que tienen claro significado clínico y muchas de ellas afortunadamente no van a tener ningún significado. Sin embargo, para dar con ello, el paciente va a estar años y años y años en seguimiento sin nunca terminar de aclarar si su gamapatía no tiene significado o sí tiene significado clínico. Y esto es lo que nos hemos propuesto aquí en Navarra, Pamplona, pero en plena colaboración con el Grupo Español de Mieloma y también con la comunidad española de pacientes con mieloma, nos hemos propuesto terminar, erradicar de alguna forma las palabras significado incierto de esta condición. Y para ello nos proponemos estudiar durante los próximos 5 años 5.000 individuos
con gamapatía monoclonal de significado incierto. Y pretendemos estudiarlos cada año, una vez al año, durante 5 años, porque creemos que tras 25.000 muestras de sangre periférica analizadas, llegaremos a las herramientas para decir no más gamapatía monoclonal de significado incierto. Ante la pregunta si es posible estudiar 5.000 individuos en España, la respuesta es que sí, es posible, porque aquí ustedes pueden ver la prevalencia de la gamapatía monoclonal de significado incierto. En aquellos individuos con más de 50 años, la incidencia es del 3,2%, pero si ya nos vamos a más de 70 y 85 años, la incidencia se va duplicando prácticamente. Y por ello calculamos que hoy por hoy la incidencia de la gamapatía monoclonal de significado incierto en España podría estar en torno a los 500.000 casos. Y si consideramos el envejecimiento normal de nuestra población, en 2050 podríamos estar hablando de 1 millón de gamapatías monoclonales en España. Y esto no puede seguir así. No podemos tener 1 millón de personas en seguimiento continuo sin saber si su gamapatía tiene o no significado clínico. Y ojo, porque un por ciento de progresiones al año de 1 millón de individuos es mucha neoplasia maligna. Y esto hay que tratar de erradicarlo desde el origen de la enfermedad. De hecho, quisiera compartir con ustedes que incluso se habla de que la prevalencia de la gamapatía es mayor de lo que se sabe, puesto que hay muchos individuos que tienen una paraproteína negativa en suero con las técnicas tradicionales, pero si usamos técnicas más sensibles como la espectrometría de masas, se ve que en el momento en que estos individuos con gamapatía eran negativos según las técnicas tradicionales, la inmunofijación, por ejemplo, sí tenían un pico monoclonal por espectrometría de masas. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, que es difícil de entender y también de explicar, y por lo tanto no voy a entrar en detalle, pero sí señalar que ustedes pueden ver aquí que hay muchas montañas. Esto parece una etapa de la Vuelta del Tour de Francia. Pues bien, esto significa que en el momento de aparición de la gamapatía monoclonal había una respuesta oligoclonal, muchas inmunoglobulinas en el suero. Y queremos tratar de entender por qué. Porque sepan ustedes que después de 50 o más años de investigación, todavía no se sabe cuál es el origen de la gamapatía monoclonal y queremos investigar si el origen de la gamapatía monoclonal es un patógeno, un virus, lo que sea que esté por detrás de esta expansión oligoclonal de inmunoglobulinas. ¿Qué pretendemos estudiar? Pues bien, queremos estudiar, por una parte, sobre todo, las células tumorales en sangre periférica, puesto que estamos convencidos, en base a estudios previos, por ejemplo, del grupo Euroflow, estamos convencidos que aquellos individuos con ninguna o muy pocas células tumorales en la sangre, en realidad tienen una gamapatía monoclonal sin significado clínico. Solo aquellos con números elevados de células en la sangre tienen una gamapatía monoclonal con significado clínico. ¿Por qué significado clínico? Porque tienen mayor riesgo de transformación, por ejemplo, a mieloma múltiple. Esto por una parte. Y por otra parte, queremos estudiar el perfil inmune con muchísima resolución empleando las técnicas que disponemos aquí en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en plena pandemia del COVID, a modo de ejemplo, vimos cómo los individuos con neoplasias hematológicas, entre ellas las gamapatías monoclonales, tienen un perfil inmune muy distinto a los individuos sin hemopatías malignas y que padecían COVID. Es decir,
todos los individuos sin hemopatías malignas en la caja gris y los individuos con una neoplasia coloreados. Puedes ver que los símbolos en color se encuentran casi siempre fuera de las cajas en gris. Esto quiere decir que el individuo con una hemopatía, entre ellas la gamapatía, tiene un perfil inmune totalmente distinto a los demás individuos ante la presencia de un virus como el COVID-19. Y esto se encuentra asociado al mayor grado de severidad, de agresividad de estas infecciones, como se ha visto en los pacientes con tumores de la sangre. Por lo tanto, estamos convencidos que seremos capaces de identificar mediante el perfil inmune aquellos individuos con gamapatía y un mayor riesgo de padecer de infecciones severas, muy agresivas. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo para los próximos 5 años? Nuestro objetivo es partir de el diagnóstico de esa gamapatía monoclonal de significado incierto y desarrollar las herramientas en el laboratorio para que el médico y usted puedan dar respuesta a estas preguntas. ¿Hay riesgo de infección severa? ¿Sí o no? ¿Hay riesgo de transformación maligna a mieloma, amiloidosis o macroglobulinemia? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces se trata de una gamapatía monoclonal de significado clínico. Si la respuesta es no, es que no tiene significado clínico y se acaba esa incertidumbre que puede durar 10, 15 o 20 años. Y si tiene significado clínico, pues a lo mejor hay que cambiar la forma como se sigue a ese paciente y a lo mejor el día de mañana incluso se plantea una intervención precoz, un tratamiento precoz para tratar de curar antes de la transformación maligna. Pero eso no se va a dar hasta que estas preguntas tengan respuestas inequívocas. Y para dar una respuesta inequívoca hace falta nuevas herramientas que se han de desarrollar desde el laboratorio. Por lo tanto, este es el mensaje que quisiera transmitir a la comunidad este año. Un poco la descripción de las gamapatías monoclonales, el por qué es importante estudiar y cuál es nuestra propuesta para estudiarlo. Y debo decir que, sobre todo con la ayuda de Teresa Regueiro, creo que dentro de poco tiempo, hasta finales del año, podríamos tener la posibilidad de realizar un webinar con todos los que se quisieran inscribir para tratar de explicar aún mejor la gamapatía monoclonal de significado incierto y explicar este proyecto en el cual queremos embarcar y en el cual necesitaremos la ayuda de todos. Es quizá el mayor proyecto jamás desarrollado en España. Creemos que somos capaces de hacerlo, pero necesitamos vuestra ayuda, interés y apoyo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Bruno. A mí me ha gustado la presentación y bueno, vamos a hacer todo lo posible porque este mensaje llegue muy lejos y que los pacientes con gamapatías se enteren, pues casi todos, porque a todos no podremos llegar, pero a casi todos, ¿no? Y para que cooperen en esto que me parece magnífico, porque además los pacientes que yo conozco de gamapatía, de GMSI, se preocupan mucho por su situación. Seguimos en contacto y lo próximo pues haremos ese webinar